Está con nosotros Carlos Fara. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Analista buenas política, noches. consultor. Acaba de explicar Marina Del Poyeto cómo una campaña electoral obliga, invita a la simplificación y al impacto. Pero después hay una serie de cuestiones llamadas la realidad, en donde la brelata quizás no está, en donde hay 3 vértices, en donde las cosas no son fáciles. ¿Cómo tensiona la necesidad de, decime rápido cómo lo haces y cuál es la herramienta, con la campaña en la medida en que nos acercamos a octubre? Bueno, la verdad es que, digamos, nadie va a evaluar propuestas técnicas en la campaña, ¿no? Por parte del electorado. En realidad, digamos, el triunfo de Milei hasta acá es el triunfo de la generación de expectativas, ¿ok? Y de pegar, digamos, simbólicamente en un lugar que te dice, wow, podemos pasar a hacer el primer mundo de vuelta, ¿no? Nadie va a evaluar, digamos, mayormente eso. Hay gente que va a tener miedo, obviamente el debate va alimentando información en la sociedad, y hay gente, obviamente, que va a tomar distancia. Pero la verdad es que nada de esa discusión técnica sirve para las grandes mayorías electorales, eso sin lugar a dudas. Si Melconian, como está haciendo, sale a contar por qué la dolarización no es posible o las frases que vos quieras, ¿tiene efectos? ¿A quién le cambia el voto, si es que eso ocurre? Bueno, efectos tiene, desde ya, por supuesto, digo, aunque más no sea por la propia, digamos, práctica didáctica de Melconian. Me parece que obviamente va a públicos, digamos, como más informados, ¿no? Más politizados, etcétera, que siguen un poquito el debate, en donde, digamos, algunas reflexiones pueden ir entrando, ¿no? Digamos, hay algunas cosas que él utiliza, este tema de 180 países tienen Banco Central, bueno, digamos, nadie deja de tenerlo, no tiene sentido no tenerlo y ese tipo de cosas. Me parece que puede ir como pegando con algunos mensajes que pueden generar alguna suerte de prevenciones. No es para el público supermasivo, digamos, pero es un elemento de comunicación interesante, ¿no? Bien, Pablo. Tengo una pregunta que me parece que por ahí tiene dos costados, el del análisis político y el análisis económico. ¿Qué es lo que hizo Massa ayer? Massa anuncia la medida de ganancia con los gremios al lado, fundamentalmente camioneros y bancarios, y les dice en el final del discurso, no sé si pensado o que el cansancio lo traicionó, si tienen un manguito, compren un auto y no compren dólares. Hoy el dólar, el blue se fue, se fue para arriba. Subió, sí, 7.30. Me gustaría por ahí que lo analice primero en términos de discurso y después de ella lo económico, ¿no? Sí, Porque es la famosa frase, no piensen en un elefante. Obviamente todo el mundo, no piensen en dólares, todo el mundo va a pensar en dólares. Claro. Es obvio, ¿no? Cuando yo digo no hagan algo, hay una frase en la central de la BBC de Londres que dice, no crean en un rumor hasta que lo desmienta el gobierno. Inmediatamente todo es verdad, ¿entendés? Entonces digo, fue un error comunicacional, evidentemente, más allá de la buena intención que haya tenido, ¿no? ¿Hablas con Melconian, Marina? No, tenemos buena relación con Melconian, sí. Cuando vos le das tu punto de vista, ¿cuán cerca, lejos o al medio está de lo que vos mencionas? Tenemos buena conversación, conversamos. A ver, digo, después toma nota de cosas que yo digo y después decide estratégicamente en mitad de una campaña decir lo que quiere decir. ¿Hablaste con él entonces después de que se presentó, oficializó como candidato? No volví a hablar después de eso. No, hablé antes. Varias veces. Sí. ¿Te parece atractivo el discurso? Ya hablaste del discurso de Milei, por eso ahora te llevo al discurso de Melconian. A ver, yo lo que creo es que, si vos me decís los 3 vértices, Sí. el vértice de la gobernabilidad, el vértice del programa, la estabilización y el programa, Massa te mostró cierta capacidad de gobernabilidad, por lo menos de negociación hasta el infinito, aunque sea vendiendo, ¿viste? Lo que no tenés, pero negoció. Mi intuición es que no tiene ningún programa, ni de estabilización ni de reformas. Juntos por el Cambio tiene un programa de estabilización y tiene una serie de reformas. Y yo estoy de acuerdo con todas las reformas, la verdad que no estoy muy segura, yo escuché algunas cosas de Melconian, que él plantea un esquema de desdoblamiento más bien a la Caballo. A mí no me gusta ese esquema. No sé si es lo que está planteando porque es parte de la estrategia política o por qué. Yo creo que partiendo de acá deberías hacer algo distinto. Pero no importa, pero digo, hay una hoja de ruta, ¿sí? Y Milei tiene una supuesta estabilización que es la dolarización, que ni siquiera es estabilización, porque digo, reniega la existencia de distorsión de precios relativos, reniega de
plantea que la inflación es puramente un fenómeno monetario con origen fiscal. Es cierto que el origen de la inflación es generalmente fiscal y monetario. O sea, es monetario con origen fiscal. Lo que no es cierto es que cuando la distorsión de precios que tenés es tan grande como la que tenés hoy por hoy, cambiar los precios relativos no tiene impactos distributivos complicadísimos en la política y no hace una sola mención sobre la brecha. Habla de la dolarización y dice el tipo de cambio de hoy, al tipo de cambio, y el tipo de cambio es un tipo de cambio que cuando vos mirás el número que él pone de reserva sobre la cantidad de pesos que hay en la economía, estás hablando de un tipo de cambio de 750 mangos, que es un tipo de cambio más parecido al financiero que al oficial. Entonces, suponer que hoy todos los precios están al financiero es el mismo error que cometiste en 2015, Claro. con una inercia mucho más grande. 100 y pico %. Entonces, insisto, digo, nadie te está diciendo qué es lo que va a hacer, en parte porque no está, en parte porque no sirve en mitad de una campaña, por lo que quieras. Lo que yo digo es, y yendo al discurso político, cuando menciono lo de Milei, el discurso de Milei encanta a mucha gente porque la aspiracional es cobrar los salarios de Ecuador en dólares de Ecuador, la estabilidad de precios, el mismo aspiracional que había a fines de los 90, perdón, los 80, digamos, en mitad de la hiperinflación. Después nos olvidamos de qué pasó con la convertibilidad. La convertibilidad fue exitosísima en bajar la inflación y el aumento en la productividad fue a contracara a un aumento del desempleo. Y después de muchos años de recesión, en 2001, la demanda de la sociedad ya no era más bajame la inflación, era bajame el desempleo. Y vinieron tantos años de kirchnerismo. Entonces lo que digo es, el que quiere escuchar el mensaje de que va a cobrar en dólares, y no importa cuántos dólares va a cobrar, porque la segunda pregunta no está, el que sí entiende lo que está diciendo en términos de esa relación de cambio, bueno, cuando de nuevo entiende que sacarle la tapa a una olla a presión, con la presión que tiene hoy por hoy, te puede descoordinar fuertemente la demanda de pesos, bueno, te coordina decisiones de cobertura que te generan la presión que estás viendo sobre la brecha. Entonces digo, no es inocuo la transición que vas a tener respecto a ese mensaje de campaña. Bien, permitime, hablando de campaña, reapareció Mauricio Macri en ese mismo sillón rojo que yo estoy viendo y que ustedes conocen muy bien. Quiero compartir algunas de las frases y a ver cuál es el efecto que tuvo sobre el equipo de Patricia Bullrich y la propia Patricia Bullrich. Veamos. Patricia, que, insisto, es mi candidata porque vos sos psicólogo, ¿no? Yo escuchaba hasta cuando estaba en el exterior gente que hacía interpretaciones psicológicas, ¿no? Versiones maliciosas de que yo podía tener dos candidatos. Es como no conocerme, ¿no? Yo tengo una historia, fundamos un partido para cambiar la historia de la Argentina, lo ampliamos en una coalición trabajando con más gente y hoy los argentinos están decidiendo ir por este camino de ideas modernas que nos integren al mundo, que generen empleo y que, como dice Patricia, que me parece que es el punto, volver a tener una sociedad ordenada. Pablo de León, ¿cómo impactó Macri en la tribu Patricia Bullrich? Bueno, la gente de Patricia Bullrich estaba esperando esta definición que dio anoche acá de Patricia es mi candidata. Y la frase claramente la tuvo que decir, la tuvo que repetir, porque había dudas respecto de los discursos de Macri respecto de Milei, con una cuestión de que él propuso algo que la sociedad entendió y él incluía, no solo a los que votaron a Patricia Bullrich o a Juntos por el Cambio, sino a Milei. Estaban esperando esto y para eso fue clave un Zoom que tuvieron ellos, porque recordemos que el lunes volvió Macri de Europa y después vino y habló acá con vos en el programa. El sábado tuvieron un Zoom en el cual se dijeron varias cosas y ahí Macri se comprometió a apoyarla de esta manera. Había algunas dudas inicialmente porque decían, fue claro, no estaban eufóricos, dijeron que había sido claro. Para mí fue muy claro. Bueno, yo hablé con varias personas, obviamente en cada campamento no hay una sola mirada, ella estaba esperando eso, pero hay otro dato que termina de confirmar esto y aliviarla definitivamente a Patricia Bullrich, es que el día jueves ella presenta un libro sí, como presentan los políticos habitualmente, en la Facultad de Derecho y va a estar Mauricio Macri en esa presentación. Carlos Fara, ¿cómo evaluás las declaraciones de Macri sobre Patricia Bullrich y qué efectos pueden tener? Bueno, la primera es, digamos que es positivo para Patricia que él lo haya dicho, ¿no? Eso sin lugar a dudas, porque si no todo el tiempo iba a decir, bueno, lo tengo que aclarar. Bueno, vino y lo dijo, digamos, eso me parece. El tema es el contexto previo, ¿no?
y las derivaciones que eso tiene. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo que venir a aclararlo porque había dudas, digamos, no porque estaba todo claro. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión es, tal cual dice Pablo, bueno, él en la noche del 13 de agosto fue ambiguo, ¿no? Porque dice, bueno, medio que triunfaron las ideas. Bueno, si es con Patricio o con Milei, medio que da lo mismo, Claro. digamos. Obviamente eso para la propia Patricia, igualó. digamos, es un lío. Una Patricia que tiene que empezar, digamos, a despejar dos incógnitas. La primera es, si llega presidente, ¿será el Alberto de Cristina? ¿No? Eso lo desestimó el propio Macri anoche. Totalmente. Bueno, otro error comunicacional, no piensa en un elefante. Si yo digo, no, eso no va a pasar, evidentemente, digamos, estoy instalando que la duda existe. Bueno, pero eso se lo pregunté yo, no es que lo sacó él, ¿eh? No, está bien, está Yo bien. le pregunté porque, digamos, Tu tarea... el propio Durán Barba es el que había dicho, Totalmente. la sociedad no resiste más un esquema Sí. de alguien que conduce y alguien que es un delegado del poder. Totalmente. Tu pregunta fue excelente. El tema es que él tendría que haber, para mi gusto, respondido de otra manera, pero bueno, ok. Pero después hay otra cuestión que es la situación de, más allá de si ella, digamos, puede tener autonomía cuando gobierne, es si ella va a la segunda vuelta, porque sencillamente está instalada la duda, más allá de lo que vaya a pasar al final, entre los propios votantes Juntos por el Cambio. Piensan que quizá el balotaje es entre Massa y Milei. Entonces hay un problema grave acá, digamos, en donde, digo, me parece que está bueno que Macri haya hecho esto para ella, me parece que a ella le sirve también que pasen otras cosas políticamente para dar señal de unidad, para sellar esta cuestión. ¿Qué otras cosas? Yo personalmente, de entrada, digamos, hubiera puesto a Rodríguez Larreta en la campaña, un representante de Rodríguez Larreta en la jefatura de campaña o algo por el estilo. Es decir, esto terminó, nos peleamos, acá tiramos todo el mismo carro. ¿Cuál es la queja dentro de Juntos por el Cambio de todos los otros que no estaban en el bando ganador? Es decir, no nos contienen. Me llaman, me piden que haga algo, pero no me dan garantías de nada, etcétera, etcétera. Hay mucha dispersión, hay mucha inquietud. ¿Que contengan significa que además le suma votos o es contener tropa pero no necesariamente votos? No, bueno. Primero lo que tenés que hacer es contener para que todo el mundo trabaje para tu candidatura. Un poco lo que hizo Para que Menem. te defienda las urnas. Totalmente, eso es lo que hizo Menem, digamos, que agarró toda la cafiradora y, digamos, lo metió dentro de su campaña y vamos todos juntos. ¿Ok? El negocio es para todos, si no, no tiene mucho sentido. Bueno, y esto pero es en lo el que no triunfo- está pasando. En el triunfo de Puyaro el domingo en Santa Fe también estaba Larreta, digamos, estaban todos ahí. Sí, Arriba del sí, escenario. sí, pero sobre todo, digamos, porque era Puyaro, que había jugado con Larreta, entonces puso el escenario, ¿no? Déjame darte un ejemplo A ver. que por ahí tiene que ver con la entrevista que viene después, que es mañana sale Grindetti, que es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, con Santilli a recorrer la provincia. Es un gesto, algunos dirán, bueno, las fotos para la política, para sumar votos no existen. Bueno, no importa, pero tiene que ver con lo que recién decía Carlos. Patricia Burri sacó 17 y Larreta 11. ¿Cómo suma a Larreta, a Morales, a Lustó? Los tiene que sumar de alguna manera porque las preguntas, incluso dentro de Juntos por el Cambio, es, Burrich con esta actitud actual y con Macri activo, suponete, ¿suma todos los votos de Larreta o suma una porción nada más? Bueno, ahí también tiene que apostar. Entonces me parece que falta eso en la campaña nacional. Por eso había shock todavía en Bullrich después de las PASO y hacía falta ese respaldo de Macri que sucedió ayer acá. Última, vamos ya en un ratito a estar hablando con Carolina Píparo, que es candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, del espacio de La Libertad Avanza. Ahora no está escuchando Carolina Píparo. Se tapa los oídos. ¿Cómo debería jugar el segundo tiempo Milei? Es decir, primer tiempo hasta las PASO, segundo tiempo hasta octubre y después alargue penales, si hay un balotaje. Ujú. Bueno, primero lo está jugando bien, porque en realidad, digamos, está haciendo dos cosas bastante elementales. Una es desaparecer de escena para que haya ganas de verlo si habla, efectivamente. Está tratando de salir de las polémicas e inclusive esta cuestión de bajarle el volumen, bueno, la dolarización, vamos a ver cómo lo hacemos, digamos, a través de los voceros, que para su público tampoco importa, digamos, mucho, pero para captar un nuevo público esto es modera, digamos, el estilo, que me parece que es correcto. Y él, digamos, tiene ahora, digamos, la centralidad. Todo el mundo habla de él, no hace falta que él esté en escena. Podría, entre comillas, no hacer campaña durante mucho tiempo y aparecer solo hasta el final. Porque efectivamente todo el mundo da por supuesto, y creo yo que es probable, que si hay un balotaje, uno de los tickets lo tiene él. Entonces, digamos, ¿para qué vas a esforzar la máquina, ¿no? Cuando finalmente todavía te debería quedar un tercer tiempo que sí va a ser complicado?
Carlos Fara, quiero agradecerte por haber venido. Marina, gracias de verdad por haber venido.